Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál es el accionar del revisor fiscal en las empresas que se acojan a los procesos de insolvencia en los términos de la Ley 1116 de 2006? ¿Cómo puede aportar el revisor fiscal a las empresas para evitar la quiebra? Dos preguntas aparentemente relacionadas, pero pues no tienen una que ver con la otra. Vamos a resolverlas separado, porque cuando hablamos de Ley 1116, no estamos hablando de quiebra, o sea, existe la probabilidad de que la empresa se vaya a disolución, ¿cierto? Y posterior terminación de la compañía, pero estamos hablando de que la ley 1116, su espíritu es precisamente esa insolvencia que se declara para poder salir adelante. Entonces, en épocas de pandemia y de confinamiento, vimos que había unos decretos que daban unas vías rápidas para acceder a estos acuerdos de reestructuración y poder sostener la ley, los empleos y poder sostener la compañía para que no tenga que entrar en quiebra, pues que es el peor escenario. Entonces aquí lo que vamos a mirar es qué papel juega el revisor fiscal cuando una empresa sabe que tiene problemas de insolvencia, o sea que no puede cubrir sus pagos, pero está dispuesto a llegar a acuerdos con los acreedores para poder salir adelante. Primer paso importante, cuando una empresa tiene estos temas de ley 1116, digamos que es porque los socios ya no van a ser los que tomen las decisiones, son los acreedores. Entonces, ahí tenemos que entender nosotros que nuestro accionar, lo que hagamos, es pensando en estos acreedores. Que si ya se ha llegado a un acuerdo que fue aprobado, es para asegurar que ese acuerdo se lleve a cabo y que el propósito de estar en esa ley 1116 se cumpla y es salir adelante. ¿Listo? Entonces, aquí empiezan a tener unas responsabilidades que vienen, pero se van acentuando más. Información, evaluación, revisión, en pro de estos acreedores. Entonces, miremos. Vamos a ver la ley 1116, en donde mencionan al revisor fiscal y vemos cómo es ese accionar o esa respuesta que podría dar el revisor fiscal frente a eso. Está el artículo 5, donde están las facultades y atribuciones del juez del concurso. Entonces, cuando hay un proceso concursal, hay un juez del concurso y él puede llegar a ordenar la remoción de los administradores y del revisor fiscal, según sea el caso, por incumplimiento de las órdenes del juez del concurso o de los deberes previstos en la ley o en los estatutos, de oficio o petición de acreedor mediante providencia motivada en la cual designará su reemplazo. Es decir, que si el juez del concurso puede llegar a remover al revisor fiscal por no cumplir con las órdenes que él emita, lo primero que yo debo hacer es asegurarme que conozca cuáles son esas órdenes impartidas por el juez del concurso. Entonces debo establecer unos canales de comunicación eficientes para estar al tanto de esas órdenes que se impartan, entre ellas la revisión de la correspondencia, seguimiento a las respuestas, ¿cierto?, que se estén dando a esos requerimientos y sobre todo estar pendiente de informar si hay incumplimientos o la capacidad de detectar posibles incumplimientos. Entonces, lo primero, hay una facultad del juez del concurso que me pueden afectar y a la compañía. Entonces, yo las identifico como canal de comunicación, conocimiento del proceso. Es más, el revisor fiscal, tanto una empresa en funcionamiento, una empresa en reorganización, como una empresa en cualquier situación que esté, debe ser el que más conozca de la compañía, de las operaciones, con esa visión externa. Entonces, estos procesos claramente debe conocerlos, cuáles fueron las creencias que se incluyeron en los inventarios, cuáles fueron los activos, cuáles son las deudas, cómo se establecieron acuerdos con los acreedores, quiénes son los acreedores que empiezan a tomar las decisiones. Todo eso debo tenerlo claro para no ir a entrar en incumplimientos. Después el artículo 13 dice solicitud de admisión, es decir, cuando se está haciendo la solicitud de admisión del acuerdo, al inicio del proceso de reorganización, por parte pues, del que debe el dinero de la compañía, debe ir acompañado por unos documentos. Estos documentos están los 5 estados financieros, pues ya no son 5, son 4 más las notas, bueno, básicos, correspondientes a los 3 últimos ejercicios que estén dictaminados.
Acá es importante que si se envían, y fui yo quien los dictaminó, pues estar claramente, ya debe haber cumplido con mi trabajo de dejar documentada toda la evidencia que soporta esa opinión que he emitido. Entonces, digamos que esto es algo que no se reacciona frente a un proceso de 1116, sino que en el trabajo que hagamos siempre debemos estar atentos de tener nuestra evidencia auditoría que soporte las opiniones, que la opinión sea coherente con el trabajo realizado, porque en cualquier momento pueden llamarnos a responder frente a esa opinión. ¿Listo? También los estados financieros básicos con corte al último día calendario del mes anterior, suscritos por el revisor fiscal. ¿Listo? Y también un estado del inventario de activos pasivos con corte en la misma fecha anterior, o sea, del último mes, debidamente certificado y valorado, suscrito por, ahí va el revisor fiscal. Entonces, primero, asegurarnos de que en el día a día nuestro trabajo esté soportado, pero también obtener evidencia para asegurar que esa relación de activos, ese inventario de activos y pasivos que se están sometiendo a ese acuerdo, a esos acuerdos nuevos con los acreedores, pues no tengan o estén libres de riesgos de integridad. Es decir, que todo lo que tenga que estar incluido ahí esté incluido. Grave es que se quede una creencia por fuera, se haga todo el acuerdo y después venga la creencia y diga, vea, a mí no me incluyeron ahí, no me informaron, no me dijeron, y pues el acuerdo no tiene validez o empieza a estar viciado desde el comienzo. Entonces, asegurarnos de la integridad de la información que se está enviando hacia los requerimientos es necesario e importante, y es un accionar que debemos tener en cuenta como revisores fiscales en estos procesos. Certificaciones, van a haber muchas certificaciones que nos piden, que son necesarias, emitidas por el revisor fiscal, que dé fe sobre la información contable, que nos pidan en esos procesos de organización, siempre pensando en la protección de los acreedores. Es decir, que si hay una certificación sobre un gasto, sobre el cumplimiento de una obligación, sobre el cumplimiento de los acuerdos, sobre los valores de los activos que pueden llegar a ser realizados, si es el caso, pues en los decretos que veíamos como vía más rápida para estos procesos de reorganización. Entonces, que esos sean los valores, que no estén por mayor o menor valor, eso es bien importante, y tener toda la documentación necesaria que soporte esas revisiones. Informar, debemos informar si en algún momento hay asuntos relevantes que puedan atentar contra ese propósito del acuerdo. Y debemos informarlo rápidamente y determinar a quién. Recordemos que las normas de aseguramiento, dentro de las responsabilidades del auditor externo, el revisor fiscal en este caso, es informar oportunamente y a quien deba informarse. Entonces, en este caso, si hay un juez del concurso, acreedores, hay que informarlo a quien corresponda, no al que esté a cargo del proceso, a la administración o al que esté promoviendo, al promotor, no, sino de determinar a quién se le debe informar. ¿Listo? Y sobre todo, van a surgir nuevos riesgos. Hay nuevos usuarios de los estados financieros, no son los mismos, ya no son los socios como decíamos ahorita, son los acreedores. Van a tener un referente en los estados financieros probablemente muy diferente, se van a centrar en los activos de rápida liquidación o de rápida conversión a efectivo. Entonces, eso hace que cuando evaluemos los riesgos, puedan surgir unos nuevos, o los que ya estaban de pronto no tienen tanta relevancia o adquieran mayor relevancia. Entonces tenemos que replantear esos riesgos en pro de cumplir el objetivo de la organización. ¿Listo? Que es salir, cumplir con el acuerdo y poder seguir operando a futuro. Entonces nos obliga a replantear nuestro accionar, nuestra planeación, a cumplir con responsabilidades accesorias para poder llevarlo a cabo. ¿Listo? Y la otra pregunta decía, ¿cómo puede aportar el revisor fiscal a las empresas para evitar la quiebra? Bueno, pues, siendo literales, muy literales, las responsabilidades del revisor fiscal, y como auditor externo y como revisor fiscal, no es evitar la quiebra, básicamente, pero si uno analiza más allá y cada una de esas responsabilidades del artículo 107, se da cuenta que haciendo bien el trabajo, puede que no la evite, porque no es su función, pero sí puede realizar labores donde se emitan alertas, se informen apropiadamente, o sea, ser más proactivo, y por qué no apoyar a la administración para identificar esos riesgos que de pronto
por estar inmersos en la operación no ven. Entonces, aunque están todos los del Código de Comercio acá, son 10, pues señalamos los que pueden ser más relevantes a la hora de generar esas alertas y brindar o agregar valor para poder evitar esta situación. Entonces, primero, cerciorarse de que las operaciones se ajustan a las prescripciones de los estatutos, las decisiones de Asamblea General y la Junta Directiva. Entonces, si bien la Junta Directiva son los que llevan el direccionamiento de la compañía y hay un ejecutor, la dirección y demás, pues si estas personas tienen la responsabilidad de manejar el barco, yo, mediante mis procedimientos donde asegure que esas decisiones se están siendo aplicadas, aporto para que sea bien direccionado ese barco. Entonces, cumpliendo mi función de revisar esas decisiones, puedo aportar para evitar que se oculte información, no se haga lo que la Junta dice, entonces no hacer que el capitán del barco diga vamos hacia el norte y se va a descansar, entonces el que queda al cargo del timonel lo lleva hacia el sur y pum, estrelló el barco. Entonces no, que siempre vaya hacia donde está diciendo la Junta Directiva y los encargados del gobierno. ¿Listo? En el quinto dice inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y los que ellos tengan a cargo. Entonces, aquí es bien importante porque si yo hago mi trabajo en mis temas de auditoría de gestión, si yo verifico que realmente se están administrando adecuadamente los activos por parte de la gerencia, si no se están malversando los activos, que están ahí, que valen lo que deben valer. Miren que los casos donde las empresas se van a quiebra es en muchos otros porque se afecta la liquidez debido a activos que están inflados. Entonces, si yo estoy haciendo mi trabajo, puedo aportar de manera eficiente para que se muestre la realidad financiera y no haya ver esos cambios abruptos que lleven a una empresa a la quiebra. ¿Listo? En el número 7 dice autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. Este es bien amplio y o sea, la razón por la cual se señala es porque si yo cumplo con una auditoría financiera de manera apropiada, no voy a evitar la quiebra, pero voy a asegurarme de que los riesgos materiales de, por ejemplo, valuación, por ejemplo, existencia, pues queden cubiertos y que los activos que ahí están, subvaluación de los pasivos, que no estén subvaluados, que no hayan deudas o de pronto obligaciones que tenga que cumplir que no hayan considerado. Si yo hago un análisis preliminar de las cifras, identifico variaciones en los indicadores financieros, operativos, puedo brindar ese tipo de alertas a través de, bien sea la opinión o de manera más temprana, si lo considero necesario, a los usuarios de los estados financieros, a la misma administración, para que corrija ese timón. ¿Listo? Entonces, es importante. Digamos que esos tres son los más rescatables, pero la idea es, si cumplimos con estos, vamos a ir aportando para evitar esos asuntos que no queremos. Claramente hay aspectos externos que uno también podría llegar a considerarlos. Digamos que las normas de aseguramiento nos mencionan, por ejemplo, que debemos documentar adecuadamente las actividades previas, riesgo reputacional, riesgo de mercado. Entonces, si yo hago un buen análisis previamente antes de aceptar el cliente o continuarlo, puede que identifique algún riesgo que tenga que ver con riesgo reputacional mío o de la empresa que me repercuta a mí y que pueda generar una situación de quiebra o de afectación del buen nombre de la compañía. Entonces, digamos que si hay operaciones asociadas con mercados riesgosos, entonces yo podría hacer menciones sobre eso y mirar o aportar a ello. Conociendo apropiadamente la entidad y su entorno. ¿Quién es la competencia? ¿Cuáles son las tendencias de mercado? Los riesgos propios de ese mercado, las leyes y regulaciones, qué cambios han tenido, indicadores financieros, información histórica. Eso ayuda mucho a aportar. Entonces, no se trata simplemente de información histórica, sino que si yo conozco previamente la entidad y su entorno, puedo, con base en mi experiencia, con base en ese punto externo, en ese ente, aparte de la administración, tener, ¿por qué no?, una visión mucho más extensa, un espectro mucho más abierto de direccionamiento de la compañía y aportar sobre eso. De la comunicación con la dirección, el análisis que yo realice es importante.
Evaluando apropiadamente los riesgos a nivel de estados financieros. Recordemos que a nivel de estados financieros debo evaluar riesgos de continuidad o de empresa en funcionamiento, riesgos de liquidez, riesgos de solvencia. Eso lo hago yo en mis evaluaciones de auditoría, identificación y clasificación de riesgos. Y también cumpliendo con la evaluación de riesgo a nivel de saldo de cuenta, es decir, existencia, valuación, corte, integridad. Entonces, si cumplo a cabal con eso, puedo asegurar que las cifras están ahí. Que ya hubo algo independiente, que definitivamente el mercado dio un giro muy inesperado y ya sacó a la compañía del, del mercado, pues ahí sí ya es imposible, ni la administración, ni yo, ni un mago que adivine el futuro probablemente lo va a poder hacer. Entonces, pero sí, mientras lo pueda aportar, debería hacerlo. ¿Listo? Responder adecuadamente a los riesgos por fraude. Entonces, ¿por qué se dan el tema de buen nombre en cuanto al trabajo de los auditores que es puesto en tela de juicio? A veces con mucho dolor observa uno pues que alguna firma o algo fue sancionada porque no identificó algún fraude en los estados financieros. Pues el problema del fraude es que siempre está, además de que lo cometen, está tendiente a ser solapado o tapado. Y es muy difícil de evidenciarlo, y una auditoría no está direccionada hacia el fraude, pero tiene responsabilidades importantes hacia los errores de fraude material. Entonces, yo debo siempre hacerme la pregunta: ¿qué puede salir mal? ¿Dónde puede haber fraude? Siempre ese escepticismo, aplicando mi escepticismo y mi juicio profesional apropiadamente, o sea, con base en la historia, en la técnica, en el conocimiento, las habilidades, puedo en algún momento aportar mucho a una compañía, bien sea para que incremente sus operaciones o pues que detecte riesgos de quiebra. Conclusión: conociendo, analizando, previendo y comunicando oportunamente, podría uno llegar a aportar a la administración y a la dirección para prevenir escenarios de quiebra.